Buenas noches con todos. Se les da la bienvenida. Les dejamos con el doctor Jorge Mendoza Guonma. Doctor Jorge, le damos paso. Buenas tardes con todos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Gusto de verlos acá conmigo. Muchas gracias por el interés de participar en esta reunión. Mi nombre es Jorge Mendoza. Soy profesor asociado en el Departamento de Ciencias de la Gestión. Y la razón, bueno, por la cual estamos acá es justo hablar de una investigación que ha sido realizada en el grupo de investigación que coordino, el GECO, el grupo de estudios sobre el crecimiento de organizaciones. Y justo estamos viendo un tema importantísimo que está vinculado con las MIPYMES, especialmente con las microempresas, justo vinculado con el tema de responsabilidad social. Dentro del grupo de investigación, lo que vemos usualmente está vinculado con problemáticas de crecimiento. Entendemos que en el Perú hacer empresa no es lo más complicado es hacer crecer la empresa, y a eso estamos abocados en el grupo. Lo que vamos a mostrar hoy día es una investigación que ha sido hecho, que hemos participado en el grupo. Es una investigación vinculada con la microempresa y la responsabilidad social, y en qué medida estos conceptos ayudan al crecimiento de la sostenibilidad, no solo del negocio, sino de las acciones de responsabilidad social. Más o menos la estructura va a ser, calculo yo, unos 30 minutos en los cuales voy a exponer los contenidos de esta investigación, un poco qué es lo que se ha hecho, cuáles son los resultados de lo que hemos encontrado. Y después vamos a ver un espacio de preguntas. Por si acaso, para los que me están viendo, no voy a usar un PPT, o sea, no van a ver el PPT, estoy usando el Prezi, que es una aplicación, me imagino que varios de ustedes la conocen. Y por eso, para ver el material que vamos a exponer, lo ideal sería que me pongan a mí. Hay una opción en el Zoom donde te anclan, o sea, que el speaker aparezca en grande, ¿no? Por Ok, ejemplo, ahorita le voy a anclar, doctor. no, yo me puedo anclar a mí mismo, pero no sé si yo los anclo a ustedes. Ahí no sé si me ven a mí solo, o sea, me anclavo yo. Pero por si acaso no me ven a mí, la idea sería que lo anclen, en pantalla grande, ¿no? De tal manera que va a haber momentos en los cuales el PPT va a estar al costado, o sea, digamos, el contenido va a estar al costado como ahora, o puede aparecer, digamos, como ustedes verán, en toda la pantalla, ¿no? O sea, no va a haber como tradicionalmente vemos las diapositivas en el PPT. ¿Ok? Cualquier detalle, cualquier pregunta o consulta que esté pasando, si es que no pueden verlo bien, voy a abrir aquí el chat para tenerlo todo coordinado. Doctor, la hora que Sí, sí, pase sí. la diapositiva, va a pasar la Dígame. diapositiva, pero no se le va a ver a usted, pero igual puede continuar. ¿Por qué dices que no se me va a ver? Porque a la hora que puso la diapositiva no se veía a No, usted. cuando sale la diapositiva no me veo yo, claro. Ajá, ajá, Está ajá. bien. Cuando sale la diapositiva no me veo, o sea, no es que salga la diapositiva, lo que pasa es que se hace Ok, la diapositiva entra al costado o se pone delante, ¿no? Dependiendo de lo que vayamos a conversar, va a aparecer, ¿no? Es un poco para experimentar y no aburrirnos con el típico PPT. Ok, entonces vamos a empezar con un poco el contenido.
Como les mencioné, esta es una investigación que se hizo, el trabajo de campo se realizó antes de la pandemia, y bueno, la pandemia, digamos, unos meses antes, ¿no? Y se ha levantado la información, se ha hecho el análisis de esto, y esto un poco vamos a compartir los primeros resultados, porque esto que vamos a ver es un trabajo exploratorio, un trabajo más grande, con mayor información que esperamos concluir en los siguientes meses. Primero, hacerles un poco hincapié de cuáles son las razones, cuál es el motivo de qué es, y de qué es lo que estamos hablando finalmente en primero el tema de la investigación, ¿no? Cuando estamos hablando de responsabilidad social empresarial, lo que estamos queriendo decir es, finalmente, estas estrategias o estas actividades que permiten a las organizaciones contribuir con sus actividades al logro de beneficios y metas sociales, ¿no? O sea, la idea es mitigar el impacto negativo que puedan tener a través de sus operaciones y mejorando la calidad de vida de su comunidad y de la sociedad en su conjunto, ¿no? El concepto de responsabilidad social empresarial, por si acaso, es el mismo que responsabilidad social corporativa, o sea, digamos, son sinónimos. Y lo que básicamente se conoce hace varios años, diría unos 15, 20 años, es en qué medida las empresas como actores importantes dentro de la sociedad terminan teniendo un impacto, beneficio a la comunidad, no solamente a los negocios o a la generación de valor económico, que es lo que uno está acostumbrado, sino tenemos un actor importante dentro de la sociedad y cómo contribuye con eso a mejoras ambientales, mejoras sociales, etcétera, ¿no? Que aunque no estén en su core de negocio, es muy relevante porque de nada sirve pues que un negocio esté yendo bien, pero toda la comunidad alrededor esté yendo mal. O sea, hay un tema de interdependencia entre las empresas y la sociedad que la responsabilidad social en sí lo contempla, ¿no? El punto sobre el tema, sobre la RCE, es que normalmente esto ha sido visto en la gran empresa, o sea, se reconoce que hay impacto positivo de la responsabilidad empresarial en el desempeño de los negocios. Sin embargo, este impacto ha sido principalmente estudiado en la gran empresa, en la gran corporación, ¿no? Esto ya tiene muchos años, o sea, se conoce mucho cuál es el éxito o cuáles son las estrategias, pero cuando comenzamos a bajar en el tamaño de la empresa, empresas medianas, empresas pequeñas o microempresas, la pregunta es si ese mismo concepto o esa misma forma de aplicación debería funcionar, debido a que la teoría y a lo que vamos, a las condiciones, al concepto teórico en sí, se ha construido a partir de las prácticas de la gran empresa. Inclusive muchas regulaciones, porque ya esto ya está inmerso dentro de los conceptos legales y operativos digamos, en Europa, en Estados Unidos, y también en Perú, está enfocado hacia gran empresa. Entonces, ¿qué pasa con las demás? Entonces, eso es uno de los puntos que hemos estado revisando, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En esta diapositiva se ve cuando uno dice, bueno, pues, ¿por qué sí la gran empresa y por qué no las pymes, ¿no? La pequeña y mediana, ¿no? Bueno, porque las grandes empresas pues tienen los recursos, la estructura organizacional para gestionar las actividades de responsabilidad social. Es cierto, tienen un mayor impacto en su entorno y tienen mayor interés despierta mayor interés en la opinión pública y en los medios de comunicación. En cambio, cuando miramos la pequeña empresa, lo que podemos encontrar, o lo que digamos se ha encontrado, es que hay poco conocimiento sobre y pocos recursos para hacer acciones de responsabilidad empresarial. No hay un compromiso sostenible, o sea, es algo más informal. No hay una presión institucional, a diferencia de la gran empresa, para hacer actividades de responsabilidad social y se asume que el impacto de las pymes a comparación de la gran empresa es bajo. Entonces hay justificaciones al parecer cuando se han hecho estas investigaciones respecto a qué pasa con la RC dentro de las pymes, ¿no? Y además se critica bastante el hecho de que la medición de la responsabilidad empresarial se basa utilizando los instrumentos que se han utilizado por la gran empresa. Entonces la lógica es, y la gran pregunta que surge de esto es, ¿en qué medida, lo voy a poner acá, las características y estilos de la gestión de las pymes plantean el desarrollo de un enfoque específico de la responsabilidad empresarial que las comprometa con esta y además que apoye la sostenibilidad de dichas acciones? Esa es una pregunta que nos hicimos. O sea, podemos hablar de lo mismo cuando hablamos de pequeña empresa, mediana empresa, gran empresa, cuando se
toca el tema de responsabilidad social empresarial. Nos hicimos esa pregunta y dijimos, bueno, ok, vamos a contestarla. Vamos a buscar, digamos, diversas investigaciones y ver qué encontramos respecto a este tema. Y nos hicimos 4 preguntas, ¿no? Estas 4 preguntas que vemos acá, ¿no? La primera es, nos preguntamos qué motiva e inhibe las acciones de responsabilidad social empresarial en las pymes. ¿Qué es lo que hace que hayan pymes que tienen actividades de responsabilidad social empresarial? Estas pymes que ejecutan acciones de responsabilidad social, a lo mejor sus emprendedores tienen unos rasgos especiales y característicos, algo que los diferencia de a las que no lo hacen, ¿no? Además, ¿no? Cuando hablamos de responsabilidad social empresarial, ¿qué hablamos? O sea, ¿cuáles son esas actividades? ¿Qué es lo que las pymes que hacen responsabilidad empresarial ejecutan? ¿Qué es lo que ellas entienden como tal? Y finalmente tiene impacto en su comunidad. Y lógicamente al final, bueno, ¿qué beneficios genera? ¿Genera beneficios? ¿Genera beneficios la responsabilidad social empresarial en las pymes? Estas 4 preguntas fueron, digamos, el mapa inicial con la cual comenzamos a investigar a nivel bibliográfico. Comenzamos a revisar una serie de artículos científicos en revistas que ven sobre los temas de responsabilidad social, sobre sociability, sobre sustainability, sobre sostenibilidad. Durante los últimos 15 años que se han hecho sobre pequeña empresa, ¿no? O sea, buscamos investigaciones hechas y comenzamos a recopilar y a tratar de ver cómo responder estas 4 preguntas gracias a lo que otras investigaciones han construido. Comenzamos a recopilar y hemos construido un pequeño resumen que lo comparto con ustedes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué motivan las acciones de responsabilidad social empresarial en las pymes? Bueno, lo que se sabe es que la mayoría de las pymes son de base familiar, ¿no? Eso significa que tienen una gran cercanía con sus mercados locales, lo cual les genera un bastante conocimiento acerca de las necesidades sociales de su comunidad. Hay bastante de ese tema. Además, esa cercanía les permite no solamente conocer, sino presentar oportunidades para identificar acciones de responsabilidad social. Digamos. Entonces, ese nivel de cercanía que tienen las pymes con su comunidad es beneficioso por ese tema, ¿no? Sin embargo, es cierto, para que eso ocurra, tiene que, como vamos a ver al final, tiene que existir la confianza necesaria para construir esas acciones colaborativas, porque la idea no es que ellos los hagan solos, sino que trabajan en colaboración con otras organizaciones, ¿no? Y finalmente se ha visto que algo que motiva a las pymes a hacer acciones de responsabilidad social está vinculada con una motivación intrínseca. O sea, se ha visto que el- no son los beneficios que ocurre, sino no están motivadas por ganancias o beneficios, sino porque son actividades que deben hacerse. O sea, por eso se habla de la motivación intrínseca, está muy presente en este tipo de acciones, ¿no? Para entender por qué lo hacen, ¿no? Respecto a qué es lo que inhibe, lo que se ha visto está vinculado con, como hemos mencionado al inicio, con la falta de recursos financieros y conocimientos, ¿no? O sea, no tienen ni áreas ni gente asignada para revisar el impacto de las acciones de responsabilidad social que tienen y lógicamente hacer un seguimiento para ver en qué medida eso está funcionando. O sea, eso no hay y eso tiene un impacto en la razón por la cual no hacen responsabilidad social empresarial, ¿no? Además que no hay recursos y dinero, ¿no? Pero también es muy interesante que lo que se ha visto es que no hay un apoyo gubernamental, o sea, un tema eh, a nivel de apoyo, a nivel de generación de conocimiento, a nivel de legislación, e inclusive no hay apoyo, pero tampoco hay supervisión. O sea, es como que en esos espacios donde se mueve la pequeña empresa, el Estado no está presente. Y al no haber supervisión y no haber promoción, entonces no hay tampoco una necesidad, por lo menos una necesidad desde afuera, ¿no? Hemos visto que hay una necesidad de adentro, pero lógicamente la pregunta es qué está pasando si la necesidad de ser responsable social también es una necesidad que viene de afuera y especialmente con el rol del gobierno en ese campo. A nivel de los rasgos de los emprendedores, lo que se ha visto es que emprendedores de pymes que hacen acciones de responsabilidad social normalmente tienen competencias vinculadas con reducir la presión de lo interno y lo externo, o sea, un manejo de la tolerancia, el hecho de tener redes colaborativas. Se habla mucho del tipo de personalidad que es amable, simpática, empática, abierta al cambio
y con curiosidad y necesidad de explorar. O sea, hay un patrón que se ha visto en las pymes que hacen responsabilidad social empresarial. O sea, podemos decir que los emprendedores tienen una característica común a esta acción. Ya sobre qué acciones hacen las pymes, qué acciones de responsabilidad hacen las pymes, pues, se han identificado dos tipos, las internas y las externas. En relación al interno está básicamente vinculado con los trabajadores, los propios trabajadores de estas pymes, ¿no? Tiene que ver con el cuidar bien y tratar bien a los trabajadores, o sea, oportunidades de capacitación y desarrollo, buscar un equilibrio entre trabajo y vida familiar, un mejor balance. Y en relación con lo que hacen con las actividades operativas, la idea es cómo tener una mejor calidad de productos a través de una gestión más ecoeficiente, reciclando y evitando desperdicios. Se ha visto que por el lado de acciones internas, eso se ha identificado como que está vinculado con la responsabilidad social en estas pymes. Con respecto a las actividades externas, lo que se ha visto primero es que las pymes terminan apoyando iniciativas sociales y locales a través de donaciones de bienes y servicios, ¿no? Pero no solamente bienes y servicios, sino también tiempo de sus trabajadores y tiempo de ellos mismos, así como el patrocinio de eventos y proyectos comunitarios, ¿no? Eso es en relación con el afuera, ¿no? Con las actividades que están vinculadas con las comunidades. En relación con sus clientes, finalmente lo que se ha visto es que ellos buscan que sus productos y servicios no perjudiquen al consumidor, ¿no? Y sin afectar al medio ambiente. O sea, hay una relación vinculada con ese tipo de actividades. Y finalmente, ¿qué beneficios obtienen o que se ha visto que obtienen las pymes al hacer responsabilidad empresarial? Hay dos que son principales. Lo primero que se ha visto es que la satisfacción y la moral de los trabajadores se incrementa, ¿no? Esto permitiría incrementar la productividad del negocio y disminuyendo la rotación de trabajadores y con eso incrementando la atractividad del negocio. O sea, hay una que está vinculado con el hacer acciones de responsabilidad social, el incremento de la moral y demás. Y adicionalmente se considera y se habla de la mejora de la reputación de la empresa debido al impacto social de sus intervenciones y al apoyo a la cohesión social en las comunidades, ¿no? Ahora, este incremento de la moral y este incremento de la reputación, que es un efecto directo sobre el negocio, tendría un efecto indirecto en la rentabilidad. O sea, sí hay evidencias que muestran que las acciones de responsabilidad social empresarial tienen un efecto positivo a nivel de la sostenibilidad del negocio dentro de las pymes. O sea, existe evidencia que demuestra eso, ¿no? Hay nuevos clientes, se incrementa la fidelidad de los actuales, se reducen los costos para la mejora de la productividad debido al incremento laboral. O sea, hay factores positivos que alimentan en esta construcción. Acá lo que tenemos, lo que les muestro, es un resumen de lo que hemos construido, ¿no? O sea, aquí lo que ustedes pueden ver es un poco resumir lo que podríamos ver en sí, cómo las pymes finalmente se relacionan cómo las pymes se relacionan con la responsabilidad empresarial, ¿no? Vemos los motivadores y los inhibidores, valores y creencias del propietario y vínculos de cooperación en su comunidad como motivadores para hacer acciones de responsabilidad empresarial. La falta de recursos, conocimiento y de apoyo y supervisión gubernamental se convierten en inhibidores de esa acción. Ya hemos hablado de los rasgos del propietario, una mente abierta, tolerancia, resiliencia y la capacidad de hacer networking. Sus preocupaciones internamente acerca del bienestar de sus trabajadores y la mejora del calidad del producto. Y apoyando iniciativas sociales locales, donando productos, servicios y tiempo y participar en la mejora del medio ambiente, ¿no? Todo esto tiene un impacto en los resultados financieros del negocio debido a una mejora directa en la reputación y en la satisfacción y moral de los trabajadores. Ese es un poco lo que levantamos la información de diferentes investigaciones sobre pymes haciendo responsabilidad empresarial en diferentes lugares del planeta. Es una revisión bibliográfica sobre la cual construimos ese contenido. Y ya teniendo una idea de eso, de que finalmente esto no es algo que nosotros estemos descubriendo, sino es algo que ya existe, que ya se ha visto, lo que queremos comenzar a preguntarnos, nos vamos a preguntarnos es,
que esa es parte de la investigación, es, bueno, ¿qué pasa con las microempresas? Que es el título de la, porque el título de la exposición es la microempresa, no la pyme, es la microempresa. Ahora, la microempresa es parte de la pyme, ¿no? Pero lo que nosotros nos preguntamos, pues, fue, oye, este modelo que hemos visto, que este es un modelo resultado sobre las pymes en general, eh, ¿cómo podría, si se aplica a una micro? ¿No? Porque en estas investigaciones no hay una separación entre micro y pyme, ¿no? O sea, uno puede decir bueno, ¿cuáles son las diferencias entre la micro y la pyme? ¿No? Bueno, sí, las micro son empresas mucho más pequeñas y tienen características que podrían hacer ajustes a este modelo para pymes en general que hemos podido elaborar o que queremos construir a partir de estas investigaciones, ¿no? Lo que sabemos, por ejemplo, del tema de las micros, que son empresas de 10 o menos trabajadores, es un estándar a nivel mundial. Normalmente son empresas de autoempleo, o sea, empleo para la familia, para tener un ingreso familiar extra, pocas actividades operativas, y la mayoría son emprendimientos en entornos con mucha pobreza y con vacíos institucionales. O sea, eso es algo usual dentro de el mundo de la microempresa, ¿no? ¿Por qué es relevante que eso lo revisemos, ¿no? Porque aquí les voy a agrandar esta diapositiva. Aquí tenemos algo de estadística sobre las MIPYMES, hace un año, más o menos un par de años, en nuestro país. Y lo que podemos ver pues son cifras donde notamos claramente que la mayoría de las empresas en el Perú son microempresas, no es pequeña empresas, ¿no? Como ustedes pueden ver, más de 1 millón de empresas y además de 10 o menos trabajadores, es más o menos 1 millón de empresas, casi el 70% de todas, ¿no? 1.700.000 son microempresas, pero de 10 o menos trabajadores estamos hablando de 1.100.000 empresas. Eso es, la mayoría de las empresas en el Perú pues, son micro. Entonces, ¿en qué medida la pregunta que nos hemos hecho sobre si este modelo de responsabilidad social empresarial que hemos presentado se aplicaría dentro de las micros? O sea, ¿en qué medida eso es algo que se está dando o que existe, ¿no? Por lo cual teníamos pues dos problemas. El primer problema era, bueno, ¿dónde ubicas micros en microempresas que estén haciendo responsabilidad empresarial para poder estudiarlas? ¿No? Eso, póngase a pensar, ¿no? O sea, no es que haya un montón haciendo, ¿no? Pero justo el problema para estudiar la responsabilidad empresarial en las pymes es que no se hace, no ocurre, no hay mucho sobre eso. Entonces, cada vez que se identifican estos casos, pues es el mejor momento para estudiarlas y entender por qué, y qué pasa y cuál es el impacto de eso desde la gestión y que se pueda aprender, ¿no? Entonces, ese fue el reto de la investigación, ¿no? Y comenzamos a trabajar básicamente con esto es una investigación exploratoria, comenzamos a trabajar con 5 casos de estudio, que son microempresas de gastronomía, y que realizaban acciones de responsabilidad empresarial, ¿no? Todas eran de base familiar, entre 5 y 6 años de creación, con 2 o 4 trabajadores y que operan en las zonas urbanas marginales de la ciudad de Lima. ¿Cómo ubicamos estas 5 empresas? Bueno, resulta que estas 5 empresas formaron parte de un programa de apoyo de una organización no gubernamental, una ONG. ¿Cómo funcionaba este programa de apoyo? Esta ONG brindaba herramientas y acompañamiento para el desarrollo de los negocios de estas micros y como contrapartida la micro debía donar una cantidad diaria de refrigerios saludables, le llamaban raciones. El objetivo de esta ONG era incentivar una mejor alimentación a través de la soya y nutrición utilizando la soya como principal insumo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurría, ¿no? Esta ONG les daba capacitación en manipulación de alimentos, en gestión y también en responsabilidad empresarial, y además les daba la soya con la cual ellos construían las raciones, una cantidad, ¿no? Y como contrapartida, estas microempresas hacían las raciones, o sea, donaban todos los días 100 raciones a una institución que era elegida por esta misma microempresa, ¿no? Además, la ONG les daba unos equipos que se quedaban, que eran prestados, hasta que si la microempresa evaluaba después de 2 o 3 años, funcionaba y tenía pues sostenibilidad
y se veía que la cosa iba andando bien, entonces los equipos se traspasaban de la ONG y ya se quedaban en la microempresa, ¿no? La microempresa se graduaba del programa y ya continuaba en su vida como empresa, o sea, como una pyme, una micro, ya con los equipos, lógicamente, haciendo las actividades, en este caso de gastronomía, que hayan desarrollado en el tiempo, ¿no? Eran parte de la red, pero ya no tenían un apoyo de la ONG como supervisión y capacitación, cosa que era parte del programa mientras ellos eran miembros de este. Estas 5 casos que los hemos estudiado son graduados de ese programa, o sea, son micros que empezaron, fueron parte del programa, salieron del programa y continuaron haciendo acciones de responsabilidad social, aunque ya no era parte del programa, sino estaban obligados a hacerlo. Entonces, parte interesante de esto era ver qué pasó, qué ocurrió, qué es lo que finalmente se vio dentro de estos 5 casos. El tipo de investigación que se hicieron con ellos se usó una metodología de análisis narrativo, para que estén interesados en la parte metodológica. Desarrollamos un protocolo de entrevista del tipo historia de vida, ¿no? En donde se le pidió a los entrevistados que narren sus experiencias de vida en el rol de emprendedores de su negocio de una manera cronológica, ¿no? Y así como momentos culminantes, altos, aprendizaje, positivos y negativos que experimentaron en dicho rol. O sea, se levantó información y después se trabajó de una manera inductiva, ¿no? Utilizando un software, un análisis cualitativo de datos. Se obtuvieron unidades de análisis y con eso hemos construido finalmente lo que vamos a mostrarles, ¿no? Aquí lo que estoy usando es lo que vimos es este modelo que les he descrito digamos, al principio de la exposición. Lo que estábamos viendo es, bueno, cómo se manifestaba en estas micros, qué se manifestaron, y ver qué se parecía y ver en qué se diferenciaba con lo que dice la literatura. Han habido 4 temas en los que hemos visto que vale la pena profundizar y hemos visto como una diferenciación de lo que les he presentado anteriormente, ¿no? Pero lo primero, lo que sí es que tanto los motivadores e inhibidores que hemos mencionado están presentes en las micros, ¿no? En la colaboración con la comunidad, los valores intrínsecos se manifestaron en las entrevistas, las historias de vida, pero también las barreras relacionadas con el acceso de recursos y conocimientos, ¿no? Igual los rasgos del propietario que se mencionaba en el modelo lo hemos encontrado en las micros, o sea, estos rasgos de tolerancia, networking y colaboración, y a nivel de acciones internas se veía esta preocupación por el bienestar de sus trabajadores y por mejorar el producto, ¿no? Está claro que a nivel de acciones externas de responsabilidad empresarial, lo que ellos hacían era donación de productos. Estas raciones es parte de una acción externa de responsabilidad empresarial y era parte de lo que el negocio estaba haciendo, ¿no? Y a nivel de beneficios, las micros, de lo que hemos identificado, sí, había un incremento en la moral, no solamente de los trabajadores, también de los propios dueños, una mejora también en la reputación y un mejor desempeño del negocio. O sea, se veía que los negocios de ellos, 3 años después de estar en el programa, habían dado mucho éxito. O sea, se notaba, digamos, en la infraestructura, en los equipos, etcétera, de las actividades que estaban desarrollando y en la complejidad del negocio. O sea, en otras palabras, el modelo que hemos visto se replicaba en las micros, pero habían 4 cosas que nos llamaron la atención. La primera tiene que ver con la ausencia del gobierno. En general, en las historias no aparecía el gobierno como alguien vinculado en los distintos niveles, ¿no? Ni central, ni municipal, ni provincial, dentro de lo que eran las acciones de responsabilidad social, ¿no? Ahora, esto tiene más o menos sentido, eso es un poco lo que la literatura se mencionaba, pero también nosotros comenzamos a pensar en qué medida al final ellos están de alguna manera compitiendo con programas sociales del mismo gobierno dentro de la misma zona. En otras palabras, hay diferentes programas sociales y de pronto viene una institución que es una empresa que es parte de esa comunidad que también está haciendo acciones de responsabilidad social. Entonces, hay una especie de casi competencia que es interesante de explorar porque eso ocurría, pero no había un trabajo en conjunto con estos actores. Entonces lo que se veían eran acciones dispares, ¿no? O sea, acciones en diferentes espacios, ¿no? Pero no se vinculaban los micronegocios con las acciones del Estado.
El otro tema que vimos con mucho interés es el rol de la familia, ¿no? Es cierto, la mayoría de las pymes son empresas familiares, pero en este caso en particular lo que vimos es que la familia era a la vez fuente de motivación, pero también fuente de inhibición en las historias de vida que nos compartieron los emprendedores de las micros, ¿no? Era fuente de motivación, dado que el emprendedor quería transferir el conocimiento y las experiencias positivas de que habían logrado en este negocio a la siguiente generación, y a la vez, lógicamente, tengan un sustento y la validación del negocio en sí mismo y de que el negocio funcionaba. O sea, las historias de vidas narraban que ellos hacían esto por la familia, por la comunidad, pero principalmente por el futuro. O sea, había una fuente muy importante de la familia. Pero a la vez la familia era un inhibidor, principalmente porque los recursos escasos que habían para hacer el negocio tenían que ser dirigidos hacia raciones, hacia un tercero que ni siquiera era cliente, y eso generaba serios problemas al inicio de las acciones de estos negocios. No era difícil, ¿no? No había mucho apoyo de la familia por ese tipo de cosas, o sea, ese tipo de actividades, entonces encontrabas que el emprendedor tenía pues que ir en contra de lo que decía la familia porque creía en esto, entonces se generaba pues una dinámica compleja una dinámica familiar compleja en la gestión del negocio, ¿no? Cosa que no apareció muy claro en las revisiones que vimos, ¿no? El otro punto importantísimo era la necesidad de la confianza en el trabajo colaborativo, en ese tema de los networking, ¿no? Las micros están básicamente viven, su vida organizacional transcurre en unos vacíos institucionales enormes, en general nuestro país está lleno de vacíos institucionales. Entonces, el poder encontrar socios, trabajadores, instituciones es difícil, ¿no? Y la única forma que eso funcione sosteniblemente es que haya confianza. Las acciones de responsabilidad empresarial terminan siendo una manera en la cual estos micronegocios han desarrollado dicha confianza, lo cual es interesante, ¿no? Porque la confianza tiene que generarse, o sea, no, digamos, o sea, tú empiezas en entornos con desconfianza, donde tú generas confianza. No es que la confianza esté disponible, sino más. Y las acciones de responsabilidad empresarial llevan poco a poco a generar esa confianza, lo cual es un círculo positivo, ¿no? Y finalmente, el rol de la ONG. O sea, nos pusimos, claro, todo esto existe porque esta ONG tenía esos objetivos de mejorar en ciertas zonas la nutrición y mejoras de alimentación, vinculada con la soya. Pero el punto es que si miramos el modelo dice que hay un rol en este caso del gobierno, en los diferentes niveles, tanto de apoyo en el lado de recursos, pero también en el lado de supervisión. Y ese rol lo estaba teniendo la ONG. Esta ONG, al generar el apoyo en conocimiento y algunos equipos, pero además en la supervisión y acompañamiento durante ese tiempo, permitió que funcionaran estos negocios. Entonces, lo que se está viendo es que esa parte del modelo es muy relevante debido a la existencia de la ONG. Claro, si no hubiera habido la ONG, lo hace más difícil. Pero no es que esas acciones no existan en el entorno. Claro que está. Normalmente es el gobierno, diferentes instituciones del gobierno que tienen ese rol. Entonces, se ve la necesidad de esto dentro de este grupo de empresas, de las microempresas. Pero también se conoce, digamos, nosotros hemos hablado de estos 5 casos que fueron grabados del programa, pero el programa tenía también otras empresas que no terminaron el programa, o sea, no pudieron terminar el programa. O sea, no es solamente el acompañamiento y los recursos, el acceso a los recursos, lo que permite que esto funcione. Nosotros creemos que son otras partes del modelo que tienen que estar presentes, no solamente el apoyo para que esto ocurra, para que se dé el resultado positivo con las acciones de responsabilidad social y empresarial en las micros, ¿no? Entonces, ¿qué podemos concluir de esta investigación, no? ¿No? Tenemos pues un modelo, hemos identificado a la familia como un motivador, pero a la vez como un inhibidor dentro del modelo previo que habíamos estado revisando, ¿no? La importancia del trabajo colaborativo en las redes, organizaciones sociales, para poder identificar necesidades, pero también es cierto, en esos entornos, en estos entornos con grandes vacíos institucionales, la construcción de la confianza
es necesaria, ¿no? Entonces, la responsabilidad empresarial es un espacio muy nutritivo de mucha construcción de confianza y yo creo que creemos ahí que eso es muy positivo, ¿no? Y finalmente, ya respecto a lo que viene a ser el apoyo institucional en relación a la falta de capacitación, de recursos técnicos y el de acompañamiento, aunque ya he mencionado que este rol lo asumía una ONG, lo que hemos encontrado refuerza la necesidad de este apoyo para este tipo de acciones. Ahora, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué sería necesario hacerse? ¿No? Y una de las cosas que también se ha visto es que los gobiernos locales promueven el desarrollo económico y social de sus comunidades relacionándose con la economía local a través de las micros. O sea, si lo vemos ya un esquema de gran política pública local, ¿no? Este modelo y estas experiencias que hemos podido sistematizar nos permiten tener un mejor entendimiento sobre cómo construir esta relación entre eh, gobiernos locales, micros y responsabilidad social empresarial como un soporte al desarrollo local, ¿no? Ok, eso es un poco lo que queríamos compartir con ustedes de parte del grupo, del Gecko. Y ahorita estamos abiertos para las preguntas, comentarios, algunas aclaraciones o clarificaciones sobre los temas que quizás por la rapidez y el tiempo no fui lo suficientemente claro. De todas maneras, muchas gracias por el interés. Justo José pregunta acá una pregunta muy importante. ¿Estudiaron por qué las otras empresas no se graduaron? No, la principal razón del problema de la no graduación es que ya no estaban. O sea, normalmente no es que no se gradúen, lo que pasa es que las empresas sencillamente cierran. Entonces, ya no es identificar una empresa, sino es identificar a los fundadores de esa empresa, y eso es lo que lo hacía más difícil, ¿no? Pero el ratio no lo tengo ahorita a la mano, en la memoria, pero sí había o sea, digamos, era más grande que los que se graduaban eran menos de los que no se graduaban, o sea, entraban un montón y se graduaban pocos. Javier hace un comentario, los gobiernos locales promueven mayormente la formalización, más no la gestión a la responsabilidad empresarial. Totalmente de acuerdo. Ahora, estas microempresas, por ser parte del programa, lógicamente entraban también dentro de cierto grado de formalización. O sea, usualmente eso es lo que se busca, ¿no? O sea, tú buscas de alguna manera la formalización, pero ten en cuenta que formalizar no es trámites, ¿no? Eso es parte, es importante, pero no es lo único cuando hablamos de formalización. Ahora, pedir una formalización de mediana empresa para una microempresa quizás es muy utópico, ¿no? Estamos hablando de empresas de 3, 4 trabajadores, normalmente son la misma familia, y formalizar en cierto grado ciertas prácticas de gestión que son comunes en empresas medianas y empresas grandes, es más difícil, ¿no? O sea, yo sé, o sea, hay una convivencia entre formal e informal dentro de la microempresa eh, que les permite sostener cierto nivel de crecimiento, pero lógicamente, si quieren crecer más, ya la formalización se convierte en una estrategia, ¿no? No hemos tenido oportunidad de conversar con gobiernos locales sobre la posibilidad de hacer eso, ¿no? Esto surgió debido a que, o sea, digamos, esta pregunta, que es una pregunta ya como resultado después del trabajo exploratorio, ¿no? O sea, nosotros no entramos viendo esto, ¿no? Nosotros entramos sencillamente porque nos llamó la atención esta posibilidad, hubo la cercanía con esta ONG, y dijimos, ok, bueno, vamos a ver qué encontramos, ¿no? Y de pronto encontramos todo esto, o sea, no, y de ahí nos hemos comenzado a hacer preguntas ya después, o sea, preguntas una vez viendo la data, viendo qué es lo que está pasando, e inclusive, ¿no? Criticando en qué medida este modelo de apoyo puede ser bastante exigente para un negocio micro, ¿no? Pónganse a pensar, o sea, yo con las justas tengo que sobrevivir y además tengo que hacer reconocimiento empresarial.
La verdad era bastante, al parecer, contradictorio, pero el tema es que resultaba. O sea, contradictorio dentro de la lógica de negocios de sobrevivencia, ¿no? Que son los que usualmente pasa esto, donde tú estás tratando de llegar al día. O sea, digamos, cuando gusta hacerlo de la semana o lo del día, ¿no? Y de pronto tienes ese tipo de situaciones y que le está yendo bien. Entonces, acá debe haber algo más. Y estaba claro que esto de aquí, esta relación en el sentido del modelo, ojo que este modelo lo hemos construido después, lo hemos elaborado después, debido a que nos llamó la atención. O sea, si esto nos está pasando acá, debe estar pasando en otros lugares, y hemos visto pues que hay algo de esto, pero sin embargo, no es que en esos modelos el gobierno o una institución, como en este caso esta ONG, tenga ese tipo de roles. O sea, esto no es algo, como digamos, que se esté replicando, ¿no? Al contrario, esto yo diría que es algo extraño, digamos, nuevo, el, el, y que tuvo resultados positivos, también tuvo resultados negativos. Lógicamente hay un montón de empresas que no pasaron la valla, no pudieron hacerlo, ¿no? Entonces, pero sí hubieron quienes pudieron. Entonces, por lo menos hemos tratado de construir a partir de los que sí pudieron, y la idea en el futuro pues es poder explorar y ampliar qué pasó con los que no pudieron, ¿no? Hipólito pregunta, ¿no? ¿Es posible medir la mejora indirecta de los resultados financieros, más ventas, menores costos? A ver, en más ventas sí, definitivamente. O sea, eso es, cuando hablas de reputación, por ejemplo, es varias de estas microempresas llegaron a participar hasta en Mixtura, o sea, con sus productos. Al ser parte de una red, eso termina generando mayor difusión o posibilidad de trabajo en conjunto si es que haber algún proyecto, en el sentido, no sé, pues un pedido de un cliente grande, etcétera. O sea, digamos, y eso es reputación, ¿no? O sea, la posibilidad de que tú llegues debido a tu forma de hacer las cosas a alcanzar otro tipo de relaciones que no tenías antes, ¿no? O sea, la reputación, esa parte sí está clara. A nivel de costos, a niveles internos, lo principal, por ejemplo, por lo menos en estos 5 casos, nosotros vimos, era el cambio de mentalidad de los emprendedores, ¿no? Eran 4 mujeres y un hombre. O sea, para ellos, la responsabilidad empresarial era el éxito de su negocio, era la causa por qué le fueron bien. Entonces, ¿qué significa eso? O sea, dentro de su mindset, dentro de su visión de negocio, eso iba a ocurrir siempre. O sea, tenía que pasar. Entonces, ahí ya estamos viendo algo, lógicamente, que está vinculado con la moral, pero no está la moral, la satisfacción del propio dueño del negocio. Entonces, para los que trabajamos en gestión, si el dueño de negocio tiene esta visión de negocio, entonces ya estamos viendo que eso va a expandirse a la cultura, y eso definitivamente hay una relación indirecta, o sea, no directa, hay una indirecta porque faltan otras variables que moderan esto, pero que definitivamente tendría una influencia en los costos, ¿no? O sea, digamos, en la satisfacción, en la mejora de la moral. Eso se sabe que tiene una lógica en la productividad, ¿no? El hecho de hacer más con menos, ¿no? No sé si contesté la pregunta de algunas experiencias de mejora directa en la reputación. Bueno, para los casos de los micros era bastante fácil, sencillamente porque no lo tenían y después lo tuvieron. O sea, nuevos clientes, por ejemplo. O sea, el hacer dentro de una comunidad con vacíos institucionales, si tú haces acciones de responsabilidad social y empresarial, o sea, se te va a notar. O sea, la gente va a saber que tú existes. Y eso de allí tiene un impacto positivo en la reputación, pero lógicamente tiene un impacto positivo en seguir haciendo acciones de responsabilidad social y empresarial. O sea, hay un círculo virtuoso dentro de el manejo de reputación, confianza y la responsabilidad social en comunidades con vacíos institucionales, ¿no? Eso está claro. O sea, eso sí, en los 5 casos estaba presente, ¿no? Entonces, claro, no te lo digo a nivel numérico, te lo digo a nivel cualitativo si lo quieres, pero eso es lo que cuentan, digamos, eso es lo que compartían, ¿no? Ya sobre un tema más físico, material,
bueno, estaba claro, por ejemplo, las casas o las habitaciones o las cocinas donde ellos cocinaban eran de material noble comparado con los vecinos donde ellos vivían o donde ellos operaban, ¿no? O sea, sí se notaba que había habido algún tipo de inversión, o sea, vinculado con generación de dinero, o sea, definitivamente había, si lo comparabas con las zonas donde ellos vivían, ¿no? José Scafi, querido colega, me pregunta, ¿cómo expandiría la investigación para confirmar el modelo basado en los 5 casos apoyado por una ONG? El modelo, o sea, lo que pasa es que el modelo no es basado en los 5 casos. El modelo que presenté al inicio es basado en una revisión bibliográfica, ¿no? O sea, la idea era, oye, inicialmente, queremos ver, bueno, pues, que si tanto se habla de responsabilidad empresarial en la gran empresa, queremos saber qué se habla sobre la responsabilidad empresarial en la pequeña y mediana empresa, en la pyme. O sea, queremos ver si hay algo de eso y encontramos bastante investigaciones en los últimos 10 años sobre investigaciones que justo en diferentes países, digamos, en Europa, en Asia, en Latinoamérica, en relación con pymes que hacían acciones de responsabilidad empresarial. En algunos casos está mejor documentada, en otros casos es más cualitativa, depende de los países. Hay países con una regulación mucho más que permite reportes e informes. Entonces, y eso lo recopilamos y eso es lo que hemos armado y lo hemos llamado este modelo, ¿no? Y después lo que hemos visto es este modelo como aparece en estos casos, en estos 5 casos que hemos explorado. Por eso es exploratoria, queremos ver cómo se manifiesta y si se manifiestan algunas cosas que no hemos podido notar en las investigaciones bibliográficas, en estas investigaciones previas que se han hecho, e identificamos estas 4, ¿no? Que nos parecieron muy, muy importantes y relevantes de añadir, ¿no? Ahora, ¿cómo podríamos hacerlo más? Bueno, pues, ¿no? O sea, al final la idea que nosotros tenemos es más entrevistas, o sea, tener más, y lo tenemos, o sea, hemos tenido hasta 21 casos adicionales a estos 5, ¿no? Que también hemos hecho la misma metodología, hemos levantado información. Lo que pasa es que como es una versión cualitativa, como ustedes comprenderán, pues el manejo de la data es compleja, ¿no? Y vamos a ver en general en qué medida hay más de esto o hay menos de esto. O sea, es un momento en el cual, primero, ojo, primero no hay data, o sea, no hay una data numérica que nos pueda poder llevar pues a un valor estadístico. La única data está en la mente y los corazones de los emprendedores. Está ahí la data. Entonces tenemos que ir a buscarla. Y ahí sí creemos que esta metodología de la historia de vida, los life story interview, está hecha para eso, ¿no? Está hecha para construir estas historias y a partir de eso comenzar a desarrollar pues un gran marco que nos permita después seguir buscando las otras variables, otra forma de encontrarlo, otras complejidades, ¿no? Javier hace un comentario, ¿no? Los gobiernos locales solo ven la inmediatez de los tributos previos, por eso la formalidad y no el crecimiento y sostenibilidad de los mismos mediante capacitaciones. Sí, o sea, la responsabilidad empresarial es una estrategia de largo plazo, o sea, no es una estrategia de corto plazo. O sea, es parte del core del negocio, ¿no? Debe ser parte del core del negocio si es que no lo es. Y todas las buenas estrategias son estrategias de largo plazo, ¿no? No son inmediatas, no es algo que quizás hace un año nada más, ¿no? Tiene que ser parte del core del negocio, ¿no? Y eso es lo que asegura la sostenibilidad del negocio. Por eso es tan complejo y no se ha visto mucho esto en las pymes, o sea, la responsabilidad empresarial, porque ¿cómo lo mantengo, no? Y, y tú mantienes lo que es estratégico. Entonces aquí el punto es cómo hacerlo estratégico. Entonces es complejo el lograrlo, ¿no? Pero yo creo que el resultado de esta experiencia terminó siendo, pues, para mí muy positiva de que se puede, pero que los actores tienen que estar dentro de algún tipo de marco que los permita trabajar este tipo de actividades, ¿no? Me preguntan sobre el artículo. Sí, esto es un artículo, o sea, esto que estoy compartiendo con ustedes es una investigación, es un artículo. Todavía no ha sido publicado, digamos, ya ha sido presentado a una revista, ha sido aceptado también. Pero ni bien ya esté publicado, feliz de la vida de compartirlo, ¿no?
Milagro nos pregunta si la familia en algunos casos fue inhibidora para practicar la responsabilidad empresarial. ¿Cómo fue que se logró con las empresas apliquen y opten por la... Claro, las historias han sido complejas, ¿no? O sea, el marido peleándose con la esposa, ¿no? Pero la familia, los hijos, no queriendo participar del negocio, o sea, digamos, yo también investigo empresas familiares, digamos, lo mismo que pasa en cualquier empresa familiar vinculada con cómo se gestionan los recursos de la familia, porque la empresa familiar es un recurso de la familia, por ende, cómo se gestiona el negocio, se gestiona también a la familia. Entonces, termina pasando, es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que en este caso, si se pone a pensar, no es una mala práctica, no es algo que esté mal, sino que es un, es un grupo de acciones que la mayoría no las ve necesarias porque no saben qué es. Entonces hay un tema entre desconocimiento y mucho empuje de parte del emprendedor, la emprendedora, porque cree en eso. Y eso es lo interesante, ¿no? O sea, por eso está vinculado con un manejo de ciertos rasgos de emprendedores donde esto puede funcionar, ¿no? O sea, sí, definitivamente el manejo de la tolerancia, ¿no? Si yo tengo bajos índices de manejo de tolerancia, va a ser difícil que yo pueda hacer este negocio dentro de ese contexto, ¿no? Cosa que si vamos a la gran empresa, no va a ser necesario que exista ese tipo de rasgos o de los gestores, no va a ser necesario, pues porque es otra visión de la actividad y de las circunstancias, ¿no? No ha sido fácil, no les fue fácil para ellos definitivamente. Y nos contaban ellos casos de colegas que también estaban en los programas y que no pasaban porque la familia sencillamente dijo que no y se cortaba, porque eran recursos familiares, ¿no? Juan Carbonell nos hace, yo creo que estamos terminando las últimas preguntas. ¿Qué consejos daría a una empresa recién creada que a mediano plazo tiene planeado un proyecto de responsabilidad social en una comunidad del interior del país? El- bueno, es un poco lo que he estado mencionando, ¿no? O sea, la responsabilidad social empresarial debe ser parte del core estratégico del negocio. O sea, tú tienes que construir ese core, tienes que desarrollarlo, o sea, depende de la actividad que tiene el negocio, ¿no? En estos casos, por ejemplo, el negocio era gastronomía, entonces está vinculado con raciones. Está vinculado lógicamente con algo de nutrición, o sea, está hablando pues de desayunos, de almuerzos, y eso se hacía todos los días, ¿no? Entonces, la idea no es que sea una actividad más, sino que sea una actividad dentro de la estrategia. O sea, si la vas a hacer, tú tienes que ir pensando cómo se lo vas a vincular, lógicamente, con los otros aspectos de tu negocio, ¿no? En este caso, las relaciones, el manejo del networking, el participar más como actor de la comunidad que tiene un impacto en la comunidad, no solamente como alguien que es dueño de un restaurante o de una pastelería, sino como salgo de un rol de negocio y me vinculo con un actor social vinculado con el negocio. O sea, ¿cómo lo hago eso dentro de mi core estratégico? Depende de la actividad, cada negocio pues tiene sus propias particularidades, pero ese es lo primero, ¿no? Que finalmente dentro de estos 5 casos que he compartido con ustedes, está presente, o sea, está presente dentro del core, está clarísimo para ellos. Entonces, eso tiene que estar, ¿no? O sea, no es como que hagamos algo pues, para Navidad o algo para, ¿no? para esto y ahí no volvemos a hacerlo, ¿no? Eso está vinculado con las acciones y eso tiene que ver con la gestión, ¿no? Es una gestión estratégica, ¿no? Y lo otro tiene que ver con conocimientos, ¿no? O sea, una de las cosas que definitivamente les ayudó mucho a estas 5 empresas era el acompañamiento que daba esta ONG dentro de lo que viene a ser resultados. O sea, me funciona, no me funciona, qué debo hacer mejor, qué debo hacer, qué debo incrementar, qué debo disminuir, etcétera, dentro de la lógica del negocio, pero también dentro de la lógica de la responsabilidad social. Entonces ahí hay un tema de acompañamiento y de conocimiento, ¿no? O sea, tiene que estar a la par, ¿no? Todos podemos hacer filantropía, o sea, en el sentido de que yo quiero donar mi tiempo, mis servicios a una labor social, y está bien, pero aquí estamos hablando de responsabilidad empresarial, tiene que estar parte de la estrategia del negocio. Entonces ahí es un poquito el cambio, ¿no? Si es algo que me va mal, por ejemplo, y no tengo recursos, lo dejo de hacer, eso no es estratégico. Lo estratégico no se deja de hacer porque te va mal.
Ok, estamos llegando justo al final del tiempo. No sé, Ana Paola, ¿os tiene Sí, alguna última doctor. pregunta? No sé si tendrá más preguntas. Es que no, vamos a dar por concluido, agradecerle, doctor, por la presentación que ha tenido el día de hoy. Creo que tiene una Bacán. pregunta. Sí, Stephanie, justo, ¿qué opinas sobre los reportes de la sostenibilidad? Una de las críticas que hay es que los reportes de sostenibilidad están construidos por la gran empresa, ¿no? Y no es una crítica que existe en el país, existe en todas partes donde la responsabilidad empresarial es parte del negocio, es parte de hacer negocio, ¿no? Entonces hay una crítica es más importante el reportear, ¿no? El hacer los reportes que la gestión de la responsabilidad empresarial, ¿no? Entonces, tiene cierta lógica, ¿no? O sea, voy más por el control que por la estrategia, ¿no? La crítica está en que esa forma de controlar se utiliza para las pymes. Entonces la pregunta es, oye, ¿eso tiene sentido? Porque, claro, y al final y de paso los mismos reportes, pero no es lo mismo, pues, o sea, no es igual, entonces hay mucha crítica de eso, ¿no? En mi caso, ya específicamente, definitivamente sí hay que hacer reportes, hay que tener índices, pero más que todo para tomar decisiones, no para cumplir requisitos, ¿no? Sino como una herramienta de la toma de decisiones, que esa es la importancia finalmente para que uno controle la gestión, ¿no? Ok, bueno, muchas gracias a todos por haberme acompañado hasta... Gracias, gracias, doctor Jorge, por la Gracias a presentación. Un ustedes gusto y y que sigan todos inscribiéndose tengamos, en las demás actividades de esta semana. que tenga buenas noches. Buenas noches con todos los participantes.